El siglo XX ha sido el más violento en la historia del planeta. En ningún otro siglo la guerra se ha extendido tanto ni se ha cobrado tantas vidas y causado tanto sufrimiento. Y mientras la raza humana se ha hecho más sofisticada y ha llegado a conocer mejor el mundo y el universo que nos rodea, la última centuria también ha acentuado el hecho de que la guerra sigue siendo una actividad intrínsecamente humana. Los mayores conflictos bélicos han sido las dos guerras mundiales. La Gran Guerra de 1914-1918 es recordada sobre todo por las matanzas en el frente occidental en Francia y en Flandes. Millones de soldados perdieron allí la vida tratando de imponerse en lo que se llamó la Guerra de las Trincheras. Pero ello no fue posible hasta que el último año de la guerra aparecieron nuevas armas y tácticas. Pero la guerra se libró en otros frentes también. Durante la titánica refriega entre Rusia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, en un frente que abarcó más de 1000 millas desde el Báltico al Mar Negro. En las tierras baldías de Armenia, donde Rusia también combatía contra Turquía. En los Balcanes, donde seguía viva la chispa que había desencadenado la guerra. Y en las montañas del norte de Italia. La guerra también había llegado a los desiertos de Oriente Medio, a la selva africana e incluso a China. La guerra en el mar llegó a cubrir en un momento u otro la mayoría de los océanos. En el Pacífico y en el Índico se perseguía a los barcos de la flota alemana. La actividad naval se extendía por el Mediterráneo y el Mar Negro, así como en el Báltico. Sin embargo, la atención de ambas facciones se concentraba sobre todo en el Mar del Norte y en el Atlántico Norte. La armada inglesa había intentado combatir con la flota alemana y destruirla, pero no lo conseguiría hasta el mes de mayo de 1916, cuando ambas flotas se encontraban en Jutlandia sufriendo numerosas bajas. Tras la batalla, la flota alemana no volvería a hacerse a la mar hasta su rendición al final de la guerra. Pero en 1916 habían aparecido dos nuevas armas navales. La primera fue la mina marina, que destruyó varios barcos, tanto de guerra como mercantes. Y la segunda fue el submarino. Al principio sus objetivos fueron buques de guerra, pero cada vez más, al menos en lo que concernía a los alemanes, fueron utilizados contra buques mercantes, especialmente en el Océano Atlántico. Y para la primavera de 1917 las pérdidas de barcos mercantes británicos eran tantas que se temió que el país padeciese serias hambrunas. Inglaterra evitó quedarse sin alimentos mejorando las tácticas antisubmarinas de sus barcos escolta. Y en contraposición, el bloqueo naval impuesto por los aliados en Alemania sumió al país en una paulatina hambruna. La población civil iba a sufrir más directamente un nuevo medio de guerra, el aéreo. En 1914 los ejércitos y armadas usaban el avión en misiones de reconocimiento. Pero eran capaces. Esto empezó primero con los ataques de Zeppelins sobre Inglaterra en 1915 y luego mediante los bombarderos de largo alcance. Los civiles se encontraban por primera vez en la línea de fuego. El bombardero se había convertido en un arma del futuro. La guerra de 1914-1918 se cobró unos 9 millones de vidas. Otros 20 millones, debilitados por la falta general de alimentos, murieron durante la epidemia de gripe española que asoló al mundo a finales de 1918.
Los horrores de la guerra de 1914-18 hicieron pensar a la humanidad que aquella había sido la guerra que acabaría con todas las guerras. A principios de 1919, en París, los pacificadores volvieron a dibujar el mapa del mundo, tomaron medidas para asegurar el fin del militarismo en las naciones vencidas y crearon la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, se estaba plantando la semilla para un nuevo conflicto a nivel europeo. El malestar general permitió que surgieran nuevas ideologías: comunismo, fascismo y nazismo. Estas ideologías iban a provocar 20 años más tarde una nueva guerra mundial de terribles consecuencias. No solo la ideología hizo de la Segunda Guerra Mundial un conflicto mucho más despiadado que la guerra anterior, sino que la avanzada tecnología creó un armamento mucho más letal que el de 1914-1918. Además, los desarrollos y las comunicaciones hicieron que el ritmo de la guerra en el mar, en tierra y en el aire fuese mucho más rápido. La guerra de 1939-1945 también tuvo un carácter mucho más global que la Gran Guerra del 14. En Europa, al menos a partir de mediados de 1941 y en adelante, el frente oriental dominó la guerra en tierra. La terrible contienda entre dos ideologías rivales llevó el frente de batalla primero hasta las afueras de Moscú y luego, cuando cambiaron las cosas, hacia el oeste, al mismo Berlín. La breve campaña en el oeste en la primavera de 1940 se diferenció de la guerra de 1914-1918 en la rápida victoria de las fuerzas alemanas. Y toda Europa occidental, junto con Noruega y Dinamarca, cayó bajo el yugo alemán. Los Balcanes también cayeron bajo la dominación del Eje como resultado de la Guerra Relámpago en abril de 1941. Tanto en estos países como en la Europa del Este y la Rusia occidental surgieron movimientos de resistencia y bandas de partisanos apoyados por Rusia y los aliados occidentales. Era una nueva faceta en la naturaleza de la guerra. Durante la segunda mitad de la guerra, Italia fue testigo de una campaña demoledora y dura que empezó en el sur y acabó en los Alpes. Las batallas en Monte Cassino se cuentan entre las más violentas de la guerra. El control del Mediterráneo originó numerosas batallas navales entre Inglaterra y las fuerzas del Eje, Alemania e Italia. Al sur del Mediterráneo se libraba la Guerra del Norte de África. Inglaterra combatía al Eje en una campaña de retiradas y avanzadas que iba a durar 2 años y medio. Los desembarcos en el noroeste de África en noviembre del 42 supusieron la primera empresa conjunta angloamericana en el teatro europeo.
y prepararon el terreno para la breve pero encarnizada campaña en Túnez durante el invierno de 1942-43. El resultado fue la liberación a principios de mayo de 1943 de toda la costa sur del Mediterráneo. Y por fin, los desembarcos en Normandía y el sur de Francia crearon el segundo frente el verano de 1944. El avance de los aliados occidentales acabaría encontrando a los rusos en el río Elba y poniendo fin así a la guerra con Alemania. Al mismo tiempo se llevaban a cabo las dos campañas más largas de la guerra. La batalla del Atlántico representó un segundo intento en la contienda por asegurar las líneas marítimas del Atlántico contra los submarinos alemanes. El principal objetivo de los bombardeos fue inutilizar la capacidad bélica alemana mediante ataques nocturnos y diurnos. En diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor, la base de la flota americana del Pacífico en Hawái, no solo hizo que América entrase en la guerra, también supuso el inicio de lo que en cierto modo fue una guerra distinta de la que se libraba en Europa. Además, añadió una nueva dimensión a la guerra que tenía lugar en China entre japoneses y chinos y que se remontaba a 1937. El ataque inicial japonés alcanzó las posesiones británicas del Lejano Oriente, las islas americanas del Pacífico, las Filipinas y las Indias Orientales holandesas, llevando la guerra hasta Australia. Luego llegó el largo contraataque, que supuso innumerables operaciones anfibias para arrebatarles a los japoneses las islas del Pacífico. También se combatía en las junglas de Burma. Y por fin, en el verano de 1945, los aliados se aproximaban a las costas japonesas. Pero la rendición japonesa solo se consiguió lanzando las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en agosto. Se proclamaba así una nueva y mucho más terrible forma de guerra. La guerra devastó Europa y el Lejano Oriente. Murieron 55 millones de personas y, a diferencia de la Gran Guerra, casi 2/3 fueron civiles. Muchos murieron en los campos de concentración nazis, en los campos de trabajo stalinianos y en los campos de internamiento japoneses.
Los judíos llevaron la peor parte. La mitad de la población judía europea de preguerra no sobrevivió al conflicto. El siglo XX ha sido testigo de otros muchos conflictos. Han habido guerras convencionales entre estados. Durante los primeros años del siglo, los rusos lucharon con los japoneses y sufrieron una gran derrota naval, como se muestra en estas imágenes. Ello marcó el inicio de los 40 años en que Japón fue una fuerza militar dominante en el mundo. Antes de la Gran Guerra, hubo dos guerras en los Balcanes. La primera para acabar con los vestigios del dominio turco en la zona, y la segunda fue una disputa entre los estados vencedores para hacerse con el control de los territorios arrebatados a los turcos. En tiempos recientes y durante los primeros 25 años como Estado independiente, Israel ha librado 4 guerras con sus vecinos árabes. India y Pakistán se han enfrentado en varias ocasiones. En los 80, Irak e Irán mantuvieron una larga y costosa guerra. Otra forma de guerra que ha prevalecido en este siglo han sido las guerras de independencia en aquellos países que han tratado de librarse del yugo colonial. Estas guerras se extendieron con la disolución de los imperios coloniales europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Francia libró una campaña en Indochina. Los británicos sostuvieron una larguísima pugna en Malaya. Portugal trató durante años de conservar Mozambique y Angola. Pero no siempre han sido los imperios occidentales los que han sido atacados. La sublevación húngara de 1956 fue tanto contra la dominación soviética del país como contra su propio gobierno autoritario. Asimismo, los mujahedín en Afganistán lucharon en los 80 contra las fuerzas soviéticas de ocupación y acabaron forzando su retirada. La historia está llena de guerras civiles, y el siglo XX no se ha librado de lo que a menudo se considera la forma de guerra más brutal. La guerra civil rusa causó indescriptibles sufrimientos. Como la Guerra Civil Española, donde el horror se agudizó mediante la intervención de los alemanes, italianos y rusos con sus modernas armas. China se vio sumida en una guerra civil durante los años 20, y de hecho no hubo paz hasta que los comunistas derrocaron a Chiang Kai-shek en 1949. Hubo guerra civil en Cuba en los años 50, hasta que Fidel Castro derrocó al presidente Batista. En Nigeria, a finales de los 60, las diferencias tribales causaron un sangriento conflicto que duró 4 años y que enfrentó a las fuerzas federales y al Estado independizado de Biafra. Los últimos 20 años han demostrado claramente lo despiadadas que pueden ser las guerras civiles y lo difícil que es detenerlas antes de que una de las facciones se haya hecho con la victoria absoluta. En Líbano, Beirut quedó reducida a cenizas. Algunas de las repúblicas de la antigua Unión Soviética han sufrido constantes alborotos.
La brutalidad ha sido denominador común de los conflictos en la antigua Yugoslavia. Otra forma de horror es el terrorismo. Las causas de este han sido varias. El terrorismo árabe contra Israel surgió para obligar a los israelitas a entregar los territorios ocupados desde la guerra de 1973. En Irlanda, el IRA considera a los británicos como fuerza de ocupación y piensa que la bomba y la bala son los únicos medios para lograr la reunificación de Irlanda. Otros, como las Brigadas Rojas en Italia durante los años 70, han cometido atrocidades por razones ideológicas. Últimamente ha surgido un nuevo tipo de terrorismo, especialmente en Centroamérica, el de los barones de la droga, cuya intención es evitar que los gobiernos interfieran en sus operaciones. Pero la principal forma de guerra en el siglo XX nunca fue una guerra en la que dos facciones se encontrasen en el campo de batalla, si bien durante más de 40 años se prepararon y entrenaron para ello. La Guerra Fría empezó casi inmediatamente tras la Guerra Mundial y convirtió a Europa en dos campos armados, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y no terminó hasta finales de 1989, cuando cayó el telón de acero que separaba la Europa del Este y del Oeste. Las Naciones Unidas, sucesora de la Sociedad de Naciones, ha tratado de evitar los conflictos. Cuando Corea del Norte invadió a sus vecinos del sur en 1950, un destacamento americano de la ONU fue enviado justo a tiempo para evitar la ocupación total de Corea del Sur. Se tuvo que luchar durante 3 años para restaurar la paz. Del mismo modo, la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990 obtuvo como respuesta el envío de un enorme contingente de la ONU bajo mando americano que expulsó a los iraquíes. La misión principal de la ONU ha sido pacificadora. Durante muchos años, los cascos azules han sido una visión familiar en los lugares conflictivos del mundo. Recientemente, las tropas de la ONU han realizado tareas humanitarias en Somalia y en la antigua Yugoslavia, escoltando convoys con alimentos y evacuando refugiados. Y es posible que estas actividades y tal vez su difícil tarea pacificadora garanticen la existencia de la ONU en el futuro. La principal influencia tecnológica en la guerra del siglo XX fue el motor de combustión interna. En 1914 los vehículos a motor eran habituales, pero el ejército seguía confiando sobre todo en el caballo y el hombre a pie como fuerza motriz. En ese sentido, no existían muchas diferencias con respecto a las fuerzas napoleónicas de hacía 100 años. Sin embargo, una gran diferencia era que las distancias largas se cubrían en tren, permitiendo transportar ejércitos rápidamente.
El armamento de 1914, sin embargo, era muy distinto al de 1814. La ametralladora y el rifle con recámara eran mucho más letales que el mosquetón de ánima lisa. La artillería de retrocarga, con sus explosivos de gran potencia y metralla, podía causar mayor destrucción que el disparo de uno de los antiguos cañones. Solo el soldado de caballería con su espada y lanza utilizaba casi las mismas armas que su colega napoleónico. La nueva potencia de fuego de los ejércitos fue una de las razones para que a finales de 1914 se diera la guerra de trincheras, la cual, a su vez, produjo nuevas armas. Había morteros capaces de lanzar bombas explosivas en las trincheras, a menudo con efecto devastador. Volvieron a introducirse las granadas de mano, ampliamente utilizadas 200 años antes, y se emplearon lanzallamas. Los intentos de romper el cerco de la guerra de trincheras condujeron al desarrollo del tanque en 1916. Si bien carecía de la velocidad y fiabilidad mecánica necesarias para tener un efecto decisivo en las operaciones, su potencial fue reconocido y desempeñaría una enorme influencia en la guerra en el futuro. En 1939, el motor de combustión interna había alcanzado tal eficacia que algunos ejércitos casi habían renunciado al caballo, si bien los alemanes siguieron utilizándolo mucho durante la guerra. Y ahora el tanque desempeñaba un papel importante en las operaciones de paz, que sería aún más importante a medida que la guerra avanzaba. Como contrapartida empezaron a desarrollarse armas antitanque, tanto cañones como lanzacohetes de mano sin retroceso. La guerra mecanizada también llevó a la construcción de cañones automotores. Para que la infantería pudiera hacer frente a los tanques, se fabricó el transporte blindado. Se fabricaron armas de infantería más ligeras, una tendencia que ha continuado desde 1945. Apareció una nueva generación de ametralladoras ligeras, más fáciles de manejar y menos propensas a encasquillarse que las armas de 1914-1918. Y también se generalizó el uso del fusil ametrallador en los combates cuerpo a cuerpo. El mortero también era muy distinto a las antiguas e incómodas armas de trinchera, y el cañón de artillería se hizo más compacto y móvil. Se introdujo un arma de artillería nueva, el lanzacohetes múltiple. Y que sigue utilizándose hoy en día. La guerra mecanizada siguió dominando las investigaciones después de 1945, especialmente en la OTAN y el Pacto de Varsovia. Sin embargo, sería el Oriente Medio el que iba a convertirse en el laboratorio de la guerra mecanizada. Pero hasta 1991 los poderes occidentales no pudieron probar en el campo de batalla sus nuevos y modernos tanques.
Entre las armas antitanque, el cambio más significativo desde 1945 ha sido la sustitución de los cañones por misiles teledirigidos. El cambio empezó en 1960 y los modernos sistemas, como el TOW americano o el Sager ruso, pueden alcanzar un tanque a 3.000 o 4.000 metros de distancia. La tecnología de comunicaciones también ha cambiado. La comunicación por semáforo y heliógrafo se utilizó a partir de 1900. Aunque durante la Gran Guerra se emplearon radios primitivas, el teléfono de campaña fue el medio principal de comunicación durante 1914-18, pero los cables eran vulnerables al fuego de artillería. Durante 1939-1945 se extendió el uso de la radio de combate, primero entre los vehículos blindados y luego entre la infantería. Hoy en día las radios de combate son más versátiles y los cuarteles generales usan ordenadores, fax y comunicación vía satélite. Y uno de los sistemas más sofisticados que existe es el avión de Sistema de Control y Aviso Aéreo, AWACS. Las armadas también han sufrido dramáticos cambios durante los últimos 100 años. A principios de siglo existían tres tipos principales de fuerza naval: el buque de guerra, la flota, construida en torno a este, y el crucero, que protegía a los buques de guerra contra los ataques de lanchas lanzatorpedos. Los cruceros eran los ojos de la flota, pero existían otras dos amenazas para los buques de guerra. La primera era la mina marina, que había sido desarrollada durante el siglo XIX. Y la otra era el submarino. El concepto de un buque submarino no era nuevo, pero el primer submarino moderno fue desarrollado por el americano John Holland y entró al servicio de la Marina Americana en 1900. Y en 1914 el submarino se había convertido en una eficaz arma bélica. En 1914, varios buques de guerra habían sido equipados con aviones flotadores que les permitían controlar el horizonte, y en 1917 los británicos convirtieron el crucero Furious en un portaaviones capaz de transportar varios aviones. Otro aspecto importante de la tecnología naval durante la Gran Guerra fue el combustible. Antes de la guerra, casi todos los barcos usaban carbón, que tenía algunos inconvenientes. Aparte del humo y el polvo que generaba, era necesario contar con estaciones de carbón al operar en aguas lejanas. En 1914, y gracias al abundante petróleo disponible en el Golfo Pérsico, los buques de guerra empezaron a cambiar el tipo de combustible, que era más limpio, más manejable y más eficaz. Cuando estalló la guerra en 1939, muchos aspectos navales fueron una repetición de la Primera Gran Guerra. Las minas, ahora mucho más sofisticadas, se utilizaron ampliamente, y en 1945 no solo se usaba la tradicional mina de contacto, sino también minas que reaccionaban a la señal magnética del buque, al ruido de los motores e incluso a los cambios de presión del agua por la que pasaba el barco. El submarino se convirtió en un arma aún más terrible que durante la Gran Guerra. Sus principales inconvenientes eran su lentitud con respecto a su presa y la necesidad de salir a flote para recargar las baterías al utilizar energía eléctrica bajo el agua. Al final de la guerra, los alemanes habían superado estos problemas, aunque demasiado tarde para cambiar el rumbo de los acontecimientos.
La guerra antisubmarina también se modernizó. El ASDIC y el sonar se usaron para detectar submarinos bajo el agua y las cargas de profundidad se hicieron más letales. El poder aéreo tuvo una gran influencia en la guerra naval. Los buques que navegaban a corta distancia de la orilla enemiga eran especialmente vulnerables y tuvieron que añadir cañones antiaéreos en su armamento. Sin embargo, el portaaviones dominó a partir de la mitad de la guerra. Sus flotas eran capaces de combatir entre ellas a gran distancia, y los buques de guerra perdieron su importancia y se convirtieron cada vez más en fuerzas antiaéreas protectoras de los portaaviones. Hasta los años 80 no volvió el buque de guerra a gozar de una breve reaparición como plataforma de bombardeo de costas. Uno de los aspectos finales de la tecnología naval de la Segunda Guerra Mundial fue el buque anfibio. Muchas operaciones implicaban desembarcos en costas enemigas, pero al principio de la guerra ninguna nación disponía de naves adecuadas para el desembarco. En 1945, los aliados occidentales habían construido una inmensa armada de barcos anfibios especiales. La mayor revolución desde 1945 ha sido la utilización del misil como arma principal en la guerra naval. Los misiles antibarco pueden lanzarse desde aviones, helicópteros y submarinos y causar enormes daños. Los misiles teledirigidos pueden derribar tanto aviones como misiles enemigos. Los dispositivos electrónicos para atacar estos misiles también se han desarrollado. Estos dispositivos, como se muestra aquí, interfieren el radar de control del misil, las bengalas de señales y los reflectores de ondas. Algunos grandes buques de guerra fueron diseñados con propulsión nuclear. El primero de ellos fue el USS Long Beach, que apareció en 1961. La energía nuclear se utiliza sobre todo en submarinos. Estos son de dos tipos, el submarino nuclear balístico SSBN y el cazador asesino SSN. Los submarinos de propulsión nuclear son mucho más rápidos que los tradicionales de energía eléctrica y diésel, que siguen existiendo y tienen una autonomía 10 veces mayor. La aeronave, sin embargo, tenía una mayor autonomía de vuelo y capacidad de carga que el avión. En 1914, el avión militar seguía siendo primitivo, con frágiles estructuras de madera, desarmado y capaz de velocidades que no superaban las 80 millas por hora. La velocidad no aumentó mucho durante la guerra. De hecho, en 1918, el avión, sin embargo, empezó a diseñarse con nuevas funciones en mente. Una de ellas fue la de combate. En 1915, los Zeppelin llevaron a cabo bombardeos estratégicos al disponer de mayor autonomía de vuelo que el avión. 2 años después, los bombarderos alemanes atacaban Inglaterra. Los aviones italianos sobrevolaban los Alpes para lanzar bombas sobre Austria y los bombarderos británicos y franceses atacaban Alemania.
Los estudios para aumentar la autonomía de vuelo continuaron tras la guerra. Aviadores como Charles Lindbergh se hicieron famosos en el mundo a causa de sus épicos vuelos. Al mismo tiempo, se abrían en todo el mundo nuevas rutas aéreas. Durante un tiempo, la aeronave rivalizó con el avión como transporte aéreo de larga distancia. Pero el accidente en 1931 del R-101 inglés en Francia y el desastre que sufrió el von Hindenburg alemán en 1937 hicieron que el mundo dejase de confiar en esta forma de transporte aéreo. La velocidad era importante. Estas imágenes corresponden a la carrera anual del Trofeo Schneider para hidroaviones. En 1931 lo ganó el British Supermarine S-6B con una velocidad de 540 km por hora. La experiencia de diseño que brindaron estas competiciones permitió que se desarrollasen los cazas monoplano de estructura metálica de la Segunda Guerra Mundial. Su aparición junto a la del radar, que permitía prever los ataques, hizo que se desestimase la creencia popular de entreguerras de que el avión siempre conseguiría pasar. Ello obligó a los bombarderos alemanes y británicos a operar sobre todo de noche. Los americanos, sin embargo, seguían pensando que los bombarderos con armamento pesado podían realizar ataques diurnos con mayor precisión de tiro, pero no pudieron hacerlo sin arriesgarse a sufrir numerosas pérdidas hasta 1944, cuando se introdujeron los cazas de escolta de gran autonomía. A mediados de 1944 aparecieron los primeros aviones a reacción. Sin embargo, el avión más rápido en la guerra no fue un reactor, sino un avión lanzacohetes, el Me-163 Comet alemán, cuya velocidad punta era casi de 1000 km por hora. Los alemanes desarrollaron los cohetes mucho más, y en el verano de 1944 aparecieron dos nuevas armas, el avión sin piloto V-1 y el cohete V-2. Otro desarrollo en la Segunda Guerra Mundial fue el helicóptero. El concepto de despegue y aterrizaje vertical se había llevado a la práctica con éxito con el autogiro, pero este no podía quedarse suspendido en el aire. Americanos y alemanes fabricaron verdaderos helicópteros durante la guerra, pero su función era limitada. Hasta la guerra de Corea y Vietnam, el helicóptero no se desarrolló alcanzando la verdadera función de vehículo aéreo que tiene hoy en día. A principios de los años 50, el motor a reacción había sustituido al motor de pistones en los cazas de combate y las primeras acciones de guerra de reactores contra reactores tuvieron lugar en Corea. Desde entonces, los misiles aire-aire han sustituido al cañón como arma principal de los cazas. Estos son normalmente buscadores de calor y se ven atraídos hacia los escapes del avión. Los misiles aire-tierra también se han sofisticado mucho. A finales de los 60, los americanos utilizaron armas inteligentes para atacar puentes en Vietnam del Norte con distintos resultados. Fue durante la Guerra del Golfo en 1991 cuando realmente demostraron su eficacia acertando en pequeños objetivos.
En cuanto a los aviones, destacan tres recientes desarrollos. El primero es el caza de despegue y aterrizaje vertical en la forma del Harrier británico. El segundo es el Swing Wing o avión de geometría variable, que le permite la mejor ejecución posible en cualquier condición. Y finalmente la tecnología Stealth, diseñada para hacer el avión invisible a los radares. De todas las impresionantes armas desarrolladas este siglo, destacan tres categorías: la química, la biológica y la nuclear. Las armas químicas se emplearon en la Gran Guerra, con el uso de gas mostaza y cloro por parte de ambas facciones. Las armas químicas no se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial por temor a las represalias. Pero desde entonces se han utilizado en Vietnam por los americanos y en Oriente Medio por los iraquíes. Las armas biológicas implican el uso de microorganismos que producen enfermedades. Nunca se han utilizado en la guerra, y sin embargo existen. Una isla escocesa en la que se llevaron a cabo experimentos con anthrax durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo inhabitable. El fantasma de la guerra nuclear dominó los 45 años de la Guerra Fría, y las dos potencias se esforzaron para superarse mutuamente en su armamento nuclear. Pero el fin de la Guerra Fría no ha acabado con la amenaza. Muchas naciones tienen ahora potencial nuclear. La última década del siglo ha presenciado una nueva forma de guerra, la guerra medioambiental, una gran amenaza para el futuro. En este siglo, la tecnología ha transformado la guerra. ¿Quién puede predecir lo que hará en el siglo XXI?